Hijo, solo te respetamos por tu dinero, porque sigues siendo un perdedor, dijo mi padre en la cena, mientras que mi familia reía, así que dije, no me importa tu respeto, este perdedor dejará de pagar sus lujos. Me llamo Carlos, y esta es la historia de cómo mi propia familia me dio la espalda, se burló de mí y me hizo darme cuenta de que, a veces, el amor y el respeto que crees merecer no son más que una ilusión. Todo explotó en una cena que nunca olvidaré, pero para llegar a ese momento, tengo que contarles cómo llegué a ser el perdedor que mantenía a todos. Crecí en una familia que, en algún momento, tuvo todo lo que uno podría desear. Mi padre, Alfredo, era un empresario exitoso, dueño de una pequeña empresa de importación que nos permitió vivir cómodamente durante mi infancia. Éramos él, mi madre Marina, mi hermana Luisa, mi hermano Kevin y yo. Vivíamos en una casa grande en las afueras de la ciudad, con un jardín donde jugábamos de pequeños y una mesa de comedor donde, al menos en mi memoria, alguna vez compartimos risas sinceras. Pero eso fue hace mucho tiempo. Cuando tenía unos 15 años, todo cambió. La empresa de mi padre empezó a tambalearse. No sé si fue por malas decisiones, por la economía o por su falta de interés, pero poco a poco los clientes se fueron, las deudas crecieron y, finalmente, la empresa quebró. Alfredo nunca lo superó. En lugar de levantarse, buscar trabajo o intentar algo nuevo, se rindió. Se pasaba los días en casa, viendo televisión, quejándose del mundo y diciendo que el sistema lo había traicionado. Mi madre, Marina, tampoco hizo mucho por ayudar. Ella siempre había sido ama de casa, y aunque en algún momento tuvo sueños de abrir un negocio propio, nunca dio el paso. Decía que su trabajo era cuidar de nosotros, pero con el tiempo, eso se convirtió en una excusa para no hacer nada. Luisa y Kevin, mis hermanos, eran mayores que yo. Luisa tenía 18 años cuando la empresa quebró, y Kevin, 16. Ambos podrían haber buscado trabajo o al menos intentado ayudar en casa, pero no. Ellos heredaron la actitud de mis padres, esperar a que alguien más resolviera todo. Y ese alguien más terminé siendo yo. A los 20 años, mientras estudiaba en la universidad, empecé a trabajar. Al principio eran trabajos pequeños, repartidor, mesero, ayudante en una tienda. No era mucho, pero cada peso que ganaba lo llevaba a casa. Mis padres siempre me decían que la familia era lo primero, que ayudarnos entre nosotros era lo más importante. Yo me lo creí. Me mataba trabajando y estudiando, mientras Luisa y Kevin se la pasaban viendo series, saliendo con amigos o pidiéndome dinero para comprarse ropa o salir de fiesta. Mis padres nunca les decían nada. Si yo insinuaba que ellos también podían trabajar, Marina me miraba con cara de ofendida y decía, son jóvenes, Carlos, déjalos disfrutar. Ya tendrán tiempo para trabajar. Alfredo, por su parte, solo gruñía y cambiaba de tema. Terminé la universidad con un título en Administración de Empresas, y después de un par de años de buscar oportunidades, conseguí un puesto en una empresa de tecnología. No era el jefe, pero ganaba bien, lo suficiente para cubrir las cuentas de la casa, pagar las deudas que aún arrastrábamos por la quiebra de mi padre, y de paso, complacer los caprichos de mi familia. Al principio, me sentía orgulloso. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba cuidando de los míos, como me habían enseñado. Pero pronto me di cuenta de que mi familia no veía mi esfuerzo como algo admirable. Para ellos, yo era la billetera ambulante, el que siempre estaba ahí para pagar. Luisa, que ya tenía 25 años, no trabajaba ni estudiaba. Se la pasaba en redes sociales, subiendo fotos con ropa cara que yo le compraba o viajando con sus amigos a lugares que yo pagaba. Kevin, de 23, era aún peor. No tenía ni un solo plan en la vida. Se pasaba los días jugando videojuegos o saliendo a fiestas, y cada vez que necesitaba dinero, me lo pedía como si fuera mi obligación dárselo. ¿Para qué trabajas tanto si no es para ayudarnos?, me decía con una sonrisa burlona. Mis padres no solo lo permitían, sino que lo alentaban. Marina siempre decía cosas como, Carlos, eres el hombre de la casa ahora, tienes que cuidarnos. Y Alfredo, cuando se dignaba a hablar, solo repetía que yo tenía suerte de tener un buen trabajo, como si él no hubiera tenido la oportunidad de hacer algo con su vida. Con el tiempo, las exigencias fueron creciendo. Luisa quería un celular nuevo cada año. Kevin insistía en que le comprara una consola de última generación. Marina soñaba con una casa más grande, un auto nuevo, joyas.
Alfredo, aunque no pedía tanto, siempre estaba ahí, asintiendo a todo lo que los demás querían, como si yo fuera una máquina de dinero sin sentimientos. Intenté hablar con ellos varias veces. Les propuse que buscaran trabajo, que al menos ayudaran con las cuentas más básicas, como la luz o el agua. Pero siempre recibía la misma respuesta: no hace falta, Carlos. Tú lo estás haciendo muy bien. ¿Para qué vamos a trabajar si tú puedes con todo? Y yo, como idiota, seguía dándoles todo. Porque eran mi familia. Porque desde pequeño me habían metido en la cabeza que la familia era lo primero, que había que sacrificarse por ellos. Pero no todo era tan simple. A veces, sentía que me ahogaba. Me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba 10 o 12 horas al día, llegaba a casa agotado y lo único que recibía eran quejas porque no había comprado algo que querían o porque no había dinero suficiente para sus lujos. Mientras ellos viajaban, salían de fiesta o compraban cosas caras con mi dinero, yo apenas tenía tiempo para mí. No salía con amigos, no tenía pareja, no viajaba. Mi vida era trabajar, pagar cuentas y escuchar cómo mi familia se burlaba de mí por ser el que trabajaba como burro. Las burlas eran lo peor. Empezaron como comentarios pequeños, cosas que podían pasar por bromas. Kevin me decía: oye, Carlos, sigue trabajando duro para que nosotros sigamos viviendo bien. Luisa se reía y añadía: sí, hermanito, no pares, que alguien tiene que pagar mis vacaciones. Mis padres nunca los corregían. A veces, hasta se unían. Marina decía cosas como: ay, Carlos, si no trabajaras tanto, ¿cómo íbamos a vivir así? Y Alfredo, con su tono de superioridad, remataba: eso es lo que hacen los hombres de verdad, hijo. Siguen adelante aunque nadie los valore. Yo me tragaba la rabia, me decía a mí mismo que lo hacían sin mala intención, que solo eran bromas. Pero en el fondo, cada comentario era como un cuchillo. Me dolía. Me hacía sentir que no valía nada más que por el dinero que ponía sobre la mesa. Aún así, seguía adelante. Pensaba que, si les daba todo lo que querían, algún día me lo agradecerían. Que algún día verían mi esfuerzo y me dirían: gracias, Carlos, sin ti no habríamos salido adelante. Pero ese día nunca llegó. En cambio, las exigencias crecieron, las burlas se hicieron más crueles y yo empecé a sentir que mi vida no era mía. Estaba atrapado, trabajando para mantener a una familia que no me respetaba, que no me quería por quien era, sino por lo que les daba. Todo cambió una noche, en una cena que pensé que sería especial. Había recibido una gran noticia en el trabajo: mi gerente me había ascendido. Ahora sería jefe de un departamento, con un aumento de sueldo considerable. Estaba emocionado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi esfuerzo valía la pena, que estaba logrando algo para mí. Como no tenía a nadie con quien celebrar, no tenía amigos ni pareja, entonces tuve que compartir esa alegría con mi familia, así que los invité a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Era un lugar elegante, con comida deliciosa y vistas increíbles. Pensé que sería una noche para celebrar, para estar juntos como familia. Qué ingenuo fui. Llegamos al restaurante, y como siempre, mi familia no tuvo ninguna consideración. Pidieron los platos más caros del menú, botellas de vino que costaban una fortuna, postres que nadie necesitaba. Yo no dije nada. Estaba acostumbrado a que hicieran eso. Mientras comíamos, les conté la noticia de mi ascenso. Esperaba que dijeran algo bonito, que me felicitaran, que por una vez reconocieran lo que había logrado. Pero no. Kevin fue el primero en hablar. Qué bueno, Carlos, dijo con esa sonrisa sarcástica que tanto odiaba. Ahora vas a ganar más, así que podremos viajar a Europa el próximo verano, ¿verdad? Luisa soltó una risita y añadió: sí, hermanito, sigue de esclavo en esa oficina para que nosotros sigamos viviendo como reyes. Todos rieron, incluida mi madre, que me miró y dijo: ay, Carlos, ahora que vas a ganar más, podrías comprarme esa casa que siempre he querido. Es lo que hacen los buenos hijos, ¿sabes? Alfredo asintió, como siempre, sin decir nada, pero con una expresión que parecía decir: eso es lo que se espera de ti. Intenté ignorarlos. Me dije a mí mismo que eran bromas, que no valía la pena enojarme. Pero las burlas no paraban. Kevin siguió: mírate, Carlos, siempre con esa cara de cansado.
¿Cuándo vas a aprender a disfrutar la vida como nosotros? Luisa remató, es que él no sabe hacer otra cosa que trabajar. Por eso es el mejor hermano, porque nos mantiene a todos. Las risas llenaron la mesa, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Estaba harto. Harto de sus comentarios, de sus exigencias, de que me trataran como si no fuera más que una máquina de dinero. Yo traté de parar las burlas y comentarios, diciendo, ya dejen de decir esas cosas, creo que merezco aunque sea un poco de respeto, por todo lo que hago por ustedes, ¿no? Entonces, mi padre habló. Alfredo, que casi nunca decía nada, levantó la mirada de su plato, me miró fijamente y dijo, hijo, solo te respetamos por tu dinero, porque aún sigues siendo un perdedor. Mírate, te la pasas trabajando mientras nosotros viajamos y disfrutamos de la vida, y sin tener un solo centavo. La mesa estalló en risas. Luisa casi se ahoga con su vino de tanto reír. Kevin se golpeaba la pierna, como si fuera el mejor chiste del mundo. Marina se cubrió la boca, pero no pudo evitar soltar una carcajada. Algo en mí explotó. Sentí una rabia que nunca había sentido antes. Me levanté de la silla, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ya basta, grité. Todos se quedaron callados, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿Eso es lo que piensan de mí? ¿Que soy un perdedor? ¿Que solo sirvo para pagar sus lujos? Mi voz temblaba, pero no podía parar. He trabajado como idiota para mantenerlos a todos, para darles todo lo que quieren, ¿y esto es lo que recibo? ¿Burlas? ¿Humillaciones? Marina intentó calmarme. Ay, Carlos, no te lo tomes tan a pecho. Solo son bromas. Pero yo ya no podía escuchar. Alfredo, con su tono de superioridad, dijo, hijo, cálmate. Nosotros te criamos, te dimos todo. Lo menos que puedes hacer es devolvernos el favor. Es tu obligación cuidarnos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi obligación, dije, casi riendo de la rabia. ¿Mi obligación es mantenerlos mientras se burlan de mí? ¿Mientras gastan mi dinero en sus viajes y sus caprichos? Se acabó. Miré a cada uno de ellos, a sus caras de sorpresa, y dije las palabras que cambiarían todo, no me importa su respeto, perdedor, ya no pagará sus lujos. Arréglenselas solos. Sin decir una palabra más, tiré la servilleta sobre la mesa, me di la vuelta y salí del restaurante. No pagué la cuenta. Sabía que eso los obligaría a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Mientras caminaba por la calle, escuché a Luisa gritar mi nombre, pero no me detuve. Estaba furioso, pero también sentía algo nuevo, liberación. Por primera vez en años, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Más tarde, un amigo que era mesero en ese restaurante, me dijo que esa noche, mi familia tuvo que lavar platos en el restaurante hasta la madrugada para pagar la cuenta. No sentí lástima. Era hora de que aprendieran lo que era trabajar por algo. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá de la sala, mirando las paredes llenas de fotos familiares. Había una de cuando éramos pequeños, los 5 sonriendo en un viaje a la playa. Recordé cómo mi padre, Alfredo, nos cargaba a Kevin y a mí en los hombros mientras Luisa y mi madre, Marina, corrían detrás de nosotros. Parecía una eternidad atrás. Ahora, esa casa no sentía como un hogar. Era un lugar donde todos esperaban que yo pagara las cuentas mientras ellos vivían como si el dinero cayera del cielo. No podía seguir viviendo allí. No después de lo que había pasado. Así que tomé una decisión, me iba a mudar. No quería volver a ver sus caras, escuchar sus burlas o sentir esa presión constante de ser el hombre de la casa. Esa noche me quedé en la casa de un amigo, y al día siguiente, empecé a buscar un departamento. No fue difícil encontrar uno. Con mi nuevo ascenso, podía permitirme algo bueno, un lugar solo para mí. Encontré un apartamento en el centro de la ciudad, pequeño pero moderno, con una vista increíble de las luces nocturnas. Firmé el contrato el mismo día y me mudé. No pasó ni una semana antes de que empezaran las llamadas. Primero fue mi madre, Marina. Su voz sonaba suave, casi suplicante. Carlos, hijo, ¿dónde estás? Estamos preocupados. ¿Por qué te fuiste así? Intenté mantenerme calmado,
Pero no pude evitar responder con frialdad, me fui porque estoy harto de ser su banco. Si están tan preocupados, busquen trabajo y paguen sus cuentas. Ella empezó a lloriquear, diciendo que no podían sobrevivir sin mí, que las deudas se estaban acumulando, que no tenían dinero para la renta. Eso no es mi problema, le dije, y colgué. Luego fue Kevin. Él no se anduvo con rodeos. Oye, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Crees que puedes dejar de ayudarnos así nada más? Eres un egoísta. Me reí. No pude evitarlo. ¿Egoísta? ¿Yo? Llevo años pagando todo mientras tú no mueves un dedo. Consíguete un trabajo, Kevin. Su respuesta fue gritarme que yo era un mal hermano, que los estaba abandonando. Colgué sin responder. Luisa fue la siguiente. Ella intentó una táctica diferente, haciéndose la víctima. Carlos, por favor, vuelve. No sabemos qué hacer sin ti. Mamá está muy triste, papá está furioso. Somos tu familia. Pero ya no me conmovían sus palabras. Si tanto me quieren, ¿por qué se burlaban de mí? ¿Por qué me llamaban perdedor? Arréglenselas solos, le dije, y corté la llamada. Alfredo fue el último en contactarme, y su mensaje fue el que más me dolió. Me mandó un audio de WhatsApp, porque supongo que no tenía el valor de hablarme de frente. Decía que estaba decepcionado de mí, que un hijo de verdad no abandona a su familia, que yo debía todo lo que era a ellos. Terminaba diciendo que, si no volvía a ayudarlos, no me consideraría más su hijo. Oír esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Pero también me hizo darme cuenta de algo: Alfredo nunca me había respetado. Para él, yo solo era útil mientras pusiera dinero en la mesa. Sin eso, no era nada. No respondí. En cambio, bloqueé sus números y sus correos. No quería escuchar más sus chantajes emocionales. Había tomado una decisión, y no iba a dar marcha atrás. Mientras tanto, empecé a disfrutar mi nueva vida. Por primera vez, gasté dinero en mí. Compré muebles nuevos para el apartamento, me di el lujo de salir a restaurantes que siempre quise probar, incluso me inscribí en un gimnasio. También empecé a salir más con compañeros del trabajo. Eran buena gente, y me hacían reír con sus historias. Me di cuenta de que había estado tan atrapado en mi familia que nunca había tenido tiempo de hacer amigos de verdad. Una noche, en un bar con mis compañeros, conocí a Sofía. Era una chica alegre, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Trabajaba como diseñadora gráfica y tenía una energía que me hacía sentir vivo. Hablamos durante horas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad, no solo por lo que podía ofrecer, sino por quién era. Intercambiamos números, y pronto empezamos a salir. Sofía no sabía nada de mi pasado, y eso era liberador. Con ella, no era el tipo que pagaba las cuentas de su familia. Era solo Carlos. Los meses pasaron, y mi vida empezó a tomar forma. Con Sofía, todo era diferente. Ella no me pedía nada, no esperaba que le comprara cosas caras ni que le resolviera la vida. Al contrario, insistía en pagar la mitad de todo cuando salíamos. Era la primera vez que estaba con alguien que me veía como un igual, no como una máquina de dinero. Empezamos a pasar más tiempo juntos, y pronto se convirtió en mi novia. Con ella, descubrí lo que era disfrutar la vida de verdad. Viajamos juntos a la playa, fuimos a conciertos, paseamos por la ciudad sin preocuparnos por nada. Por primera vez, gasté mi dinero en mi felicidad, no en la de otros. Un día, cuando salí del trabajo, estaba Alfredo esperándome en la puerta de la empresa, pero su voz sonaba diferente, más débil, y su cara estaba demacrada. Carlos, por favor, escúchame, dijo. Estamos en la calle. Nos desalojaron. No tenemos dónde ir. Ayúdanos, hijo, te lo suplico. Por un momento, sentí un nudo en el estómago. Era mi padre, el hombre que me había criado, pidiéndome ayuda. Pero entonces recordé sus palabras en el restaurante: solo te respetamos por tu dinero, porque tienes una vida de perdedor. Recordé las risas, las burlas, los años de sacrificio que no valoraron. Y la rabia volvió. ¿Quieres ayuda, papá?, le dije, con un tono frío que ni yo mismo reconocí. Consíguete un trabajo. Paga tus cuentas. Haz lo que yo hice todos estos años mientras ustedes se reían de mí. Hubo un pequeño silencio, pero luego,
Alfredo empezó a gritar. Eres un desagradecido. Te dimos todo. Esto es tu culpa. Así que me marché sin decir nada más, mientras él se quedaba hablando solo. No valía la pena discutir esa noche, le conté todo a Sofía. Hasta entonces, no le había hablado mucho de mi familia. No quería que esa parte de mi vida empañara lo que teníamos. Pero necesitaba desahogarme. Ella me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me abrazó. Hiciste lo correcto, Carlos, me dijo. No puedes vivir para complacer a personas que no te valoran. Ahora es tu momento de ser feliz. Sus palabras me dieron paz. Por primera vez, sentí que alguien me entendía de verdad. Ese fin de semana fui a la playa con Sofía, y aproveché para subir unas fotos a mis redes sociales, para actualizarlo, pero no pasó ni un día antes de que empezaran los mensajes. Luisa fue la primera. Qué egoísta eres, Carlos. Nosotros aquí sufriendo para pagar un cuartucho, y tú gastando dinero en viajes, escribió. Kevin fue más directo, eres un maldito traidor. ¿Crees que te vas a librar de nosotros tan fácil? Incluso Marina me mandó un mensaje, diciendo que estaba decepcionada de mí, que un buen hijo no dejaría a su familia en la miseria mientras malgastaba su dinero en lujos. Leí los mensajes y, en lugar de enojarme, me reí. Era irónico. Durante años, ellos habían vivido de mi dinero, gastándolo en cosas que no necesitaban, mientras yo trabajaba sin descanso. Ahora que yo estaba disfrutando de mi vida, de mi dinero, me llamaban egoísta. Respondí a cada uno con el mismo mensaje: consigan trabajo. Paguen sus cuentas. Déjenme en paz. Y luego los bloqueé de nuevo. Esa fue la última vez que supe algo de mi familia. No volví a contactarlos, y ellos, eventualmente, dejaron de buscarme. Supongo que se dieron cuenta de que no iba a ceder. Y aunque una parte de mí siempre llevará el dolor de haber perdido a mi familia, sé que hice lo correcto. Ellos tuvieron su oportunidad de valorarme, de respetarme, de ser una familia de verdad. Pero eligieron burlarse, exigir, aprovecharse. Y ahora, estaban enfrentando las consecuencias. Espero que sientan lo que yo sentí durante años, el peso de sus propias elecciones. Porque, al final, la justicia no es solo que ellos paguen por lo que hicieron. Es que yo, por fin, estoy viviendo para mí. Suscríbete para más historias diarias.